Días, ¿cómo están? Buen día, Bueno, Lee. hoy vamos a continuar con el problema que dejamos a medias ayer, y en la segunda parte de la clase vamos a iniciar el nuevo tema, que es los mecanismos de transferencia de calor. Entonces, solo para verificar, comparemos cuál fue el resultado que obtuvieron del inciso A ver si coincidimos. Me dio 5.153. Ok. ¿Alguien más coincide con ese resultado? $5.14 me dio Mili. Sí, muy bien. ¿Los demás? A mí también me dio 5.14. Bueno, estamos bien. A mí también me dio 5.14. Bien, eso confirma lo que esperábamos. Esperábamos que, según el análisis que hicimos en ese primer inciso, ya que el calor que me proporciona el té es mucho mayor que el que se necesita para derretir todo el hielo. Entonces hay un excedente de calor, por lo tanto se derrite todo el hielo, y además hay una cantidad de energía todavía suficiente para que todo el agua, ya sea la del té y la que antes era hielo, se pueda elevar en 1 grados. En este caso encontramos que es 5.14. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para que veamos el inciso E. Solamente voy a dejar la ecuación y el resultado del inciso A. Los que no lo hicieron, les invito a que lo confirmen también, ya que estos problemas realmente son problemas muy importantes porque son el prototipo de problemas avanzados de este tema. Ok, hoy es 2 de marzo. Bien, entonces, ¿cómo encontramos esa temperatura final para el inciso A? Pues simplemente debemos hacer la ecuación de balance de calor. Sumatoria de calor es igual a 0. Esto es la masa del hielo por el calor latente de fusión del hielo, más la masa de hielo. Este es el calor necesario para elevar la temperatura de 0 hasta la temperatura final, que es superior a 0. Más el último calor, que es el calor de pérdida del té o del agua. Poner T, C del agua, temperatura final menos los 90 grados. Esto igualado a 0. Muy bien, entonces aquí tenemos una sola incógnita, que es la temperatura final. Se debe despejar la ecuación, y al despejar la ecuación da 5.14 grados Celsius. Muy bien. Y la otra pregunta que me hacen es ¿cuánto es la masa de hielo restante? Entonces no queda hielo porque todo el hielo se derritió en el proceso de fusión. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al inciso B. En el inciso B hay un contraste. Solamente con cambiar la temperatura inicial del té, tengo un contraste. Resulta que acá la temperatura inicial para el té es de 70 grados Celsius. Eso me cambia un poco la situación porque si recuerdan, voy a poner aquí lo que hicimos en la clase ayer.
fue hacer una comparación entre el calor necesario para fundir todo el hielo y el calor que me puede proporcionar el agua, que es el QA. Entonces, el QA ven que está directamente relacionado con la temperatura final, entonces, por lo tanto, el cambio, debe haber un cambio en ese cálculo. Entonces, el QA va a ser igual a 0.520 kilogramos, que es lo que hay de T, por el calor específico del agua, por el delta T, o el valor absoluto del delta T, que son 70 Celsius grados. Y esto, ustedes me confirmarán, a mí me da 152.516 joules. 216 me dio a mí. 216. 152.216. No sé si. A ver los demás. A mí 516. 516. A mí también 516. Ah, bueno. Entonces revise ahí, tal vez puso algún dato malo. Bueno, pero el QH sigue siendo el mismo, ¿no? QH sigue siendo el mismo porque obviamente a pesar de que haya cambiado la temperatura inicial del T, siempre voy a tener la misma cantidad de hielo, ¿no? Entonces el calor necesario para fundir todo el hielo seguirán siendo los 153.680. Entonces puedo ver que es una cantidad superior al valor que tengo. Entonces la conclusión es que como QA es menor que QH, entonces la temperatura final es de 0 grados. Eso ya lo habíamos analizado aquí en esta figura. Si QH es mayor que QA, entonces el resultado final es una mezcla de agua con hielo y la temperatura final es de 0 grados. Entonces, fácilmente contesto la pregunta de TF. Ahora, ¿pudo haber hecho usted un procedimiento como este que planteamos para el inciso A? Sí, sí lo pudo haber hecho. Ahora, ¿cuál habría sido el problema? Que al sustituir entonces aquí la temperatura, aquí en lugar de poner 90, sino que poner 70, entonces eso le hubiera conducido a un resultado de temperatura final erróneo. ¿Por qué? Porque la temperatura no hubiera quedado en el intervalo esperado. El intervalo esperado es que esté entre 0 y 70. De hecho, le queda una temperatura negativa. Y eso no es posible porque no es posible que yo tenga hielo a menos 5, perdón, hielo a 0, y que lo mezcle con una cantidad de agua caliente y como resultado lo que obtenga es todo hielo a una temperatura inferior a 0. Entonces eso sería como que más bien el hielo no gana calor, sino que pierde calor. Entonces eso violaría el principio de conservación de energía. Entonces, solo para dejarlo ahí en contexto, puede alguien venir y hacer ese cálculo y probar lo que les estoy mencionando. Bueno, la otra pregunta que me hacen, además de la temperatura final, es cuánto es el hielo que queda. Por lo tanto, una puede utilizar este valor, que son los 152.516 joules que me da el agua. Entonces, obviamente que esa cantidad de calor no permite derretir los 520 gramos de hielo, sino que solo una parte. Así que lo que quiero calcular es cuál es la masa de hielo que sí queda. ¿Sí? Entonces, pues bueno, el primer cálculo que puedo hacer es decir, bueno, la masa de una porción de hielo que está derretida multiplicado por el calor latente de fusión del agua es equivalente a los 52.516 joules de calor que me proporciona el agua. O sea, es decir, ese calor es el necesario para fundir una cantidad de hielo, ¿sí? Pero le pongo el subíndice, si se fijan, HD,
sea, el hielo derretido, que no es completamente todo el hielo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es despejar para esa masa, MHD, y esto me va a dar cuánto hielo o cuántos kilogramos de hielo fue capaz de derretir esa cantidad de calor. ¿Sí? Muy bien, entonces ayúdenme con ese cálculo. Punto 46. Igual 0.46. También 0.46. Para ser más preciso, el resultado es 0.457. Sí. Recuerde la precisión con la que estamos trabajando de gramos, entonces es necesario en los kilogramos llegar a la tercera cifra después del punto, que eso es 1 gramo. Bueno, entonces, un medio de verificación de que estamos bien es obviamente que la cantidad de hielo derretida tiene que ser menor a la cantidad de hielo total que había. Habían 520 gramos de hielo y se derritieron 457, entonces quiere decir que pues, estamos bien. Estamos bien. Bien, entonces ahora me piden cuánto hielo no se derritió, o sea, cuánto quedó. Entonces, pues obviamente hay que hacer una resta entre lo que tenía menos lo que se derritió. Masa de hielo restante sería la masa de hielo total menos la masa de hielo derretida. O sea, 0.520 kilogramos menos 0.457 kilogramos. Y la masa de hielo restante, entonces serán 0.063 kilogramos. Muy bien, entonces esa es la respuesta a la segunda interrogante, ¿cuánto hielo quedó? Podríamos ser ir un poquito más allá y decir ¿cuál es el resultado final? El resultado final es una mezcla de agua y hielo. ¿Cuánto hay de hielo y cuánto hay de agua? Entonces ya sé que de hielo me quedan 0.063. Entonces, para calcular la masa de agua que queda, o la masa de agua final del proceso de transferencia de calor, tendría que sumar la masa del T, que esencialmente es agua, ¿no? Más la masa de hielo derretido, o sea, 0.520 kilogramos más los 0.457 kilogramos que se derritieron. Esto me da 0.977 kilogramos. Ok, quiere decir entonces que el resultado final de la transferencia de calor es una mezcla de 977 kilogramos de agua y 0.063 kilogramos de hielo. Entonces, esa es, digamos, la respuesta final de ese inciso. Perdón, este era el inciso B, le puse aquí. Este era el B. Ok, ¿alguna pregunta con el inciso B? ¿Quedó clara la solución? Estos problemas siempre se van a resolver así por razonamiento. Sí, sí, sí. Es lo recomendado, ¿no? Porque, vaya, si uno se va siempre con una forma mecánica de resolverlo,
como la del inciso A, entonces puede cometer un error en esta parte. ¿Sí? Entonces la pregunta, tal vez extendiendo o generalizando un poco su pregunta, es ¿cómo saber en qué problemas hacer esto y en cuáles no? ¿No? Esa sería, digamos que, la pregunta que yo me haría, en cuáles problemas hacer esto y en cuáles no. Y la respuesta que yo le daría a esa pregunta es aquellos problemas donde me pidan la temperatura final o de equilibrio, lo recomendado es hacer un análisis como este antes. ¿Sí? Y aquellos en los cuales ya me den la temperatura final, así como el problema que hicimos ayer, que era este, el 57, pues ya me dan la temperatura de equilibrio. Entonces yo ya sé, obviamente, que el hielo para poder llegar a los 40 grados necesariamente tiene que derretirse todo, ¿verdad? No va a llegar solo una parte del hielo a 40 y otra no. Recuerde que el proceso de transferencia o de cambio de fase se da a temperatura constante. Hasta que todo el hielo se derrite, empieza a elevar la temperatura. No es que una parte se eleva y la otra sigue siendo hielo. Y ya una respuesta un poco más práctica podría ser que los problemas de objetivos mínimos son problemas donde no tengo que hacer ese análisis y los problemas avanzados sí. Pero ya en un contexto en el que usted no sepa si se trata de un problema avanzado o de objetivos mínimos, que esa, por decirlo así, es una ayuda que nosotros damos al separar los problemas, ¿verdad? Porque básicamente le estamos mandando un mensaje de este es más fácil que el otro, ¿verdad? Entonces, en los problemas avanzados de este tipo siempre hay, pero una respuesta más directa sería cuando me piden la temperatura de equilibrio. Podría darse el caso también no cercano a cero, sino cercano al 100, digamos, que tenga una mezcla que esté cercano al punto de ebullición y donde alguna parte quede líquida y otra parte se evapore. Entonces, lo mismo. Nick, y en estos problemas influye la masa. Por ejemplo, en este caso que tenía la misma masa. Claro, claro que influye la masa, ¿no? Sí. O sea, solo póngase a pensar que usted hace una olla de té y que esa misma masa de hielo le está agregando. Entonces, una gran cantidad de hielo la que tiene ahí, una gran cantidad de hielo. Entonces necesita, para que ese hielo se derrita completamente, usted necesita una temperatura muy alta. Imagínese 90 grados, 90 grados es casi la temperatura de ebullición del agua, ¿no? Casi la temperatura de ebullición. Entonces sí afecta, ¿no? Pero hay varias variables ahí que pueden afectar, ¿no? Pero en general la masa es la más importante. Y como vimos en este problema, la temperatura también es importante, ¿no? Ok, bueno, entonces ese era un problema avanzado de calor. Ahora, pues vamos a cambiar de tema. Las preguntas, vamos a cambiar de tema. Vamos a dejar un poco la calorimetría y vamos a hablar sobre los mecanismos de transferencia de calor. Okay. Vamos a ver que en general hay tres formas de transferir calor.
o hemos clasificado a las formas de transferir calor de 3 maneras. Tenemos en el tema anterior realmente no nos interesamos tanto en cuál era el mecanismo por el cual se transfería el calor, ¿verdad? Pero bueno, hay situaciones, por ejemplo, en las cuales es necesario explicar de una forma más precisa cómo se está perdiendo el calor. Tal vez por conducción no se está perdiendo, pero por radiación sí se está perdiendo, y entonces eso afecta a que la sumatoria de calores en el contexto anterior no sea igual a 0, sino que sea igual a una cantidad extra que se pierde por otras formas, ¿no? Ok, de la conducción no voy a hablar mucho en este momento porque ese es precisamente el tema de hoy. Entonces voy a hablar un poco más de los otros 2 mecanismos de transferencia de calor. El primero es la convección. La convección tiene que ver con el movimiento o el desplazamiento de masas de fluido debido a diferencias de densidades. Entonces, pues nosotros aprendimos en mecánica de fluidos que si nosotros colocamos diferentes materiales que tienen densidades uno sobre otro, se van a ordenar, y ahí hay un experimento muy común, ¿verdad? Donde en un recipiente uno va poniendo diferentes sustancias y cada una se va ordenando en capas diferentes de acuerdo a la densidad que tienen. Entonces, en una masa de fluido, si nosotros la estamos calentando, entonces va a resultar que las partículas que están más cerca de la fuente de calor se van a volver más ligeras después de calentarlas. Y entonces eso va a hacer que esas partículas se muevan hacia la superficie del fluido. Mientras que las partículas que están en la parte de arriba, que estaban más frías, van a tener una densidad mayor y entonces van a bajar y van a ser posteriormente calentadas, y así va a haber un proceso de circulación. Esto es muy, digamos que muy práctico, porque casi todos hemos calentado un poco de agua en una olla y hemos visto cómo ese proceso se va dando, ¿no? Cómo se va dando esa circulación del fluido. Bien, entonces en ese proceso se está transfiriendo calor y se dice que el mecanismo que actúa aquí es un mecanismo de convección, o se le llama comúnmente una corriente de convección. En la Tierra ocurre bastante eso en el caso del clima, porque las masas de aire están sometidas a diferentes temperaturas y condiciones, y por lo tanto eso provoca cambios en sus densidades. Y los cambios en sus densidades hacen que esas masas pues se desplacen, ¿no? Obviamente en las masas de aire no es un proceso tan sencillo, porque hay diferentes condiciones, altitudes, el estado del tiempo, la contaminación, hay muchísimas cosas que afectan. Pero bien, el mecanismo de transferencia de calor más importante ahí es la convección, ¿sí? También sabemos que existen corrientes de convección en el núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra no es completamente sólido. Hay una especie de fluido. Hay una especie de fluido en el interior, en el núcleo de la Tierra, y ese fluido pues está circulando, y esa circulación de ese fluido está circulando por corrientes de convección, y eso genera el campo magnético. Todos hemos escuchado el campo magnético de la Tierra, y también hemos escuchado que es una especie de escudo para nosotros, porque nos protege de partículas cargadas que vienen del espacio. Eso nos protege de cierta manera y hace que pues no se dañen los aparatos eléctricos, entre otras cosas que puede causar. Bien, y el otro mecanismo es la radiación. Seguramente hemos visto que las resistencias de las estufas eléctricas, cuando están muy calientes, emiten luz. Y esa luz, a ese proceso se le llama un proceso de incandescencia. De hecho, así funcionaban los focos, los viejos focos que tenían un filamento de un elemento que se llama tungsteno.
Al pasar la corriente eléctrica, eso provocaba un aumento en la temperatura del foco, que es básicamente un resistor, y ese aumento en la temperatura, como consecuencia, tenía una incandescencia, ¿no? Y eso es lo que nosotros usábamos como luz para iluminar nuestras casas. Entonces, ese fenómeno de incandescencia es básicamente que hay objetos que pueden emitir luz en diferentes longitudes de onda. Vimos en el primer parcial que existe un espectro electromagnético. El espectro electromagnético son todas las radiaciones ordenadas, ¿no? Nuestro ojo solo es capaz de percibir aquella luz que está en el rango del visible, pero existen otras radiaciones que nosotros no podemos ver, pero que están presentes ahí. Este es el mecanismo de transferencia de calor. Vimos en el primer parcial que las ondas transportan energía, ¿no? Hicimos el cálculo de la energía que transporta una onda. Entonces, mediante una ecuación similar se puede encontrar cuál es la energía que trae una onda electromagnética desde una determinada fuente, ¿no? ¿Sí? Y el ejemplo más común de esto, pues, es el Sol. El Sol transporta energía por medio de radiación. Nosotros lo aprovechamos todos los días. Las plantas lo aprovechan. Actualmente lo aprovechamos para producir energía solar, ¿no? Y entonces en este mecanismo de transferencia de calor, la diferencia con respecto a los otros dos es que no necesita un medio para propagarse. Aún en ausencia de un medio, la radiación pues puede propagarse, ¿sí? Bien, no vamos a hablar en términos matemáticos sobre estos dos mecanismos de transferencia porque pues suele ser un poco complejo, digamos, necesitamos un poco más de experiencia en algunos conceptos para poder estudiarla, ¿sí? De la que vamos a hablar en detalle es de la conducción. La conducción es el mecanismo de transferencia de calor, digamos, más común y con el que más vamos a estar familiarizados, ¿no? Como ven en la figura, la conducción se tiene que dar por medio de un material que se considere conductor. O sea, conductor significa que fácilmente deja pasar el calor. La corriente del calor pasa fácilmente. El otro requisito que debe de tener es que debe haber una diferencia de temperaturas entre dos caras de ese material. Como ven aquí en el lado izquierdo, pues el mango de esta olla está más caliente que este otro extremo. Entonces, esa diferencia de temperaturas permite, con lo que sabemos de los temas anteriores, la transferencia de calor se da desde los objetos más calientes a los más fríos. Entonces, se da una corriente de calor hacia acá y eso es lo que eventualmente nosotros, desgraciadamente, percibimos en nuestras manos como una quemadura o sentimos tenemos esa sensación, ¿sí? Ok, entonces vamos a simplificarlo, ¿no? Imaginemos que tenemos un medio conductor. Lo voy a representar como un cilindro aquí, que lo estoy viendo lateralmente. Y pues este medio conductor está en contacto con dos medios. Un medio que está a una temperatura alta y un medio que está a una temperatura baja. TH y TC. Voy a seguir utilizando los subíndices del libro de texto que se refiere a las palabras en inglés. Entonces, claro que siempre para que esto se dé, TH tiene que ser mayor a TC. Este es un requisito. Un requisito. Entonces, este será un material conductor. Vamos a ver que para poder describir a un material y llamarlo un conductor, hay una constante que está relacionada con ello. Bien, entonces vamos a describir también un grosor o un espesor de la capa del material, que la voy a llamar L, y un área de sección transversal. O sea, es decir, el área
que forma 90 grados con el eje, en este caso, de la geometría cilíndrica, ¿no? De tal manera entonces que yo puedo decir que el flujo de calor lo voy a representar mediante unas ondas, como en la figura anterior. El flujo de calor se da en esta dirección. En esta dirección. Entonces, el área que nosotros consideremos para la transferencia de calor tiene que ser un área que forme un ángulo de 90 grados con la dirección de propagación del calor. Eso es muy importante. Ok, entonces vamos a definir una cantidad. Definimos H mayúscula como la derivada de Q con respecto a T. O en otras palabras, la tasa a la cual el calor se está transfiriendo a través de ese material conductor. A ese valor H le llamamos la corriente de calor. Corriente de calor. Muy bien, entonces hay una ley en la física que es muy importante, que se conoce como la ley de Fourier, y es la que me permite a mí establecer cómo calcular ese valor de H. Cómo calcular ese valor de H. Entonces, la ley de Fourier es una ecuación generalizada. Yo la voy a escribir, por ahora la voy a escribir como una ecuación general y luego la voy a simplificar para el contexto en el cual a nosotros nos interesa. Entonces la ley de Fourier me dice que Q minúscula es igual a K, una constante, por nabla T. Nabla T. Okay. Tal vez no están tan familiarizados con esta notación de nabla, pero tal vez sí lo vieron en cálculo, no sé cómo estará ahora el contenido. Pero recuerden que nabla es un operador vectorial que va de la siguiente manera. La par con respecto a X, en la dirección de X, más Y parcial con respecto a Y, más Z parcial con respecto a Z. Si se fijan, me hace falta la función que voy a derivar, ¿no? Está incompleta la derivada, porque es un operador. Hay que aplicarle una función. ¿Y cuál es la función? Pues es la temperatura, ¿no? Entonces, la ley de Fourier relaciona a ese operador de derivadas parciales con una constante, ¿no? Con una constante. Si quieren, aquí pongámosle la T para que no lo vean raro, sin una función a derivar. Y aparece una constante también. Esa constante es la conductividad térmica. Pues es una constante que tiene unidades de watt por metro entre Celsius grado o Kelvin de cambio de temperatura. Y esa cantidad lo que me dice es una cantidad característica para cada material y me dice cuánto puede dejar pasar de calor una muestra, ¿sí? O sea, es decir, cuántos watts necesito para que un metro de un material aumente una temperatura de 1 grado Celsius. Y Q, lo que está en el lado izquierdo, pues es el H anterior por área, ¿no? Por área. Es el H anterior por unidad de área. O sea, cuántos watts por metro cuadrado tengo ahí. Muy bien. Entonces, nosotros hacemos ya en estos cursos introductorios, porque esto realmente no es tan fácil de resolver. O sea, imagínense
hacer todas las derivadas parciales con respecto a X, Y y Z. Hay que tener una función sobre cómo se distribuye la temperatura. Eso es se llama una función escalar en teoría de vectores. Tengo que tener la función t para poder derivarla, ¿no? Y después, si se fijan, eso me va a quedar como un vector en 3 dimensiones. Entonces, es bastante complicado hacerlo. Entonces, nosotros hacemos una simplificación de esa ecuación. No escribimos la Q minúscula, sino dejamos H entre A del lado izquierdo y del lado derecho siempre dejamos K. Sin embargo, lo que hacemos con la derivada parcial es solamente quedarnos con una transferencia de calor unidimensional. O sea, es decir, estamos aproximando a que la transferencia de calor solo se da en X. ¿Sí? O sea, en una dirección, no se va a dar en Y ni se va a dar en Z. Para conseguir eso, pues uno lo que debe hacer es minimizar las otras dimensiones. O sea, es decir, pues utilizar una varilla quizás o algo así, ¿no? Algo que no permita una distribución en las otras dimensiones, ¿no? Entonces, la aproximación que hacemos es que la derivada parcial de t con respecto a x la aproximamos a un delta de temperatura entre un delta de x. Y ese delta de temperatura, como vimos en la figura anterior, pues sería la diferencia de TH menos TC. Entonces tendría TH menos TC. Y el delta X para nosotros sería el L, o sea, el grosor o el espesor del medio conductor. Entonces sería L aquí. Entonces, por lo tanto, la ecuación ya queda más simplificada. Me queda TH menos TC entre L. O como aparece en el libro de texto, H es la derivada de Q con respecto al tiempo igual a K por A por TH menos TC entre L, ¿no? Donde a este término, como, si recuerdan de cálculo o si lo vieron, pues recordarán que este operador, nabla T, se llama gradiente, ¿no? Es el gradiente de temperatura, ¿no? Entonces, por eso también a esto, porque como es una simplificación, se le llama el gradiente de temperatura, que en forma simplificada sería cuánto cambia la temperatura en un intervalo de longitud o en un delta X. Entonces, la ecuación con la que nosotros vamos a trabajar es con esta mucho más simple. Mucho más simple. Bien, entonces, en la tabla 17.5, ustedes pueden encontrar los valores de conductividad térmica para diferentes materiales. Entonces, pueden encontrar separados a esos valores de conductividad por metales sólidos o gases, ¿no? Entonces, lo que uno logra ver aquí es que los metales son los que tienen valores más altos de conductividad, los sólidos, digamos que valores intermedios, y los gases, valores bajos de conductividad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los gases son buenos aislantes del calor. Igual estos sólidos que están aquí también son buenos aislantes. Muchos de ellos ya los habrán escuchado como aislantes. Por ejemplo, la espuma de poliestireno la utilizamos para los vasos térmicos y así servir bebidas calientes. La fibra de vidrio también es un material el que se usa mucho, ¿no? Fibra de vidrio como aislante. El corcho, el concreto, como ven, miren, es un buen aislante. No deja pasar mucho el calor. Y los que son buenos conductores son los metales, ¿no? El aluminio, el plomo. Y pues el aluminio, creo que más de alguno ha tenido la oportunidad de ver cuánto se calienta en una olla de aluminio, ¿no? Cuánto se calienta. Entonces,
pues ahí está la muestra, ¿no? Ok, entonces ustedes van a hacer, no la próxima semana, sino la siguiente, o sea, dentro de 2 semanas van a hacer una práctica de laboratorio, es la número 4, en la que van a aprender cómo calcular la conductividad térmica de un material. Entonces, en el laboratorio usted va a tener una muestra de un material y la van a someter, así como hicimos aquí, a un cambio de temperatura. O sea, van a tener un valor de TH, que en ese caso va a ser vapor de agua, y del otro lado pues van a tener un TC, que va a ser un gran cubo de hielo, ¿no? Entonces van a poder observar, lastimosamente no lo van a hacer de forma presencial, pero por lo menos en video, bien explicado cómo se hace eso. Entonces, utilizando obviamente esta misma ecuación, que es la que tenemos aquí de H, pues se puede despejar para la conductividad y entonces así tener ese valor. Bueno, esa es, digamos que la forma simple de ver a la conductividad, ¿no? O sea, cuando tengo un solo material que está dejando pasar. Pero ahora póngase a pensar en una pared, póngase a pensar en una pared. Yo puedo tener diferentes tipos de arreglos para los materiales, ¿sí? Puedo tener arreglos en serie o en paralelo. Serie o paralelo. Ya vamos a diferenciar entre cada uno. Los que ya tienen alguna experiencia previa con electricidad seguramente notarán una gran analogía entre esto que vamos a mencionar ahora con los resistores en los circuitos eléctricos o los capacitores también, que se pueden arreglar en serie y en paralelo, ¿sí? Entonces, veamos primero el caso de serie, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo tengo materiales en serie? Entonces, pues de lo que vimos anteriormente, tendríamos un medio TH. Por el otro lado tendríamos otro medio a una temperatura baja, TC. Y entonces, ¿cómo puedo arreglar dos materiales para que estén en serie? Bueno, simplemente tengo que poner por ejemplo, podría ser una varilla que esté soldada extremo a extremo. En un extremo sea de un cierto material y en el otro extremo sea de otro material, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un arreglo en serie. ¿Y por qué se dice que está en serie? Porque si nosotros hacemos la dirección de la transferencia de calor, esta tiene que pasar necesariamente por un medio para llegar al otro, ¿no? O sea, hay un solo camino para que se dé la transferencia de calor. O sea, eso que estoy marcando ahí, eso sería H. O sea, la dirección de H es hacia la derecha. Entonces yo voy a tener asociada al primer medio una conductividad, al segundo medio otra conductividad. Obviamente también el primer medio tendrá un espesor, o sea que este va a tener un espesor L1 y este va a tener otro espesor L2. Realmente cada uno tendría que tener un área 1 y un área 2, pero digamos para que la transferencia se dé de una forma más eficiente, entonces vamos a considerar que si estamos en serie, voy a borrar paralelo aquí para que de una vez dejemos que este tratamiento que estoy dando aquí es solamente serie. Entonces, en serie ponemos dos condiciones. La primera, que el área 1 va a ser igual al área 2 y así sucesivamente hasta el área enésima, ¿no? Porque puedo tener n materiales arreglados en serie. Entonces, vamos a considerar siempre, para propósitos de esta clase, que las áreas son iguales, ¿no? Y como consecuencia de eso, entonces el H, o sea, la tasa a la cual el calor se transfiere por unidad de tiempo, va a ser el mismo en cada material. H1 es igual a H2 y en general es igual a el H
al H total. Al H total. Ok, entonces esta es la ecuación más importante para poder resolver este tipo de problemas. O sea, quiere decir que si yo quiero calcular el H total, basta con que calcule el H de uno de los medios, porque tiene que ser igual a todos, ¿no? Y al total. Ahora, ¿qué otra cosa caracteriza a la transferencia de calor en serie? Es una temperatura de unión. Bueno, así le llamo yo, ¿no? O otros le llaman temperatura de interfaz. O sea, es decir, necesariamente en el punto donde se juntan los dos materiales, tiene que haber una temperatura intermedia, que tiene que ser menor que la temperatura TH, pero mayor que la temperatura TC. Tiene que ser mayor que TC para que haya una diferencia de temperatura y siempre pueda darse la conducción. Entonces, la mayoría de problemas de distribuciones de materiales en serie, una de las primeras cosas que nos piden es calcular la temperatura de unión. Así que normalmente los más difíciles de los problemas de transferencia de calor son aquellos que están en serie. Pues porque se vuelve un poco más largo porque hay que calcular esa temperatura. Ahora veamos si los arreglamos en paralelo. Si los arreglamos en paralelo, entonces ahora la diferencia está en que si nosotros tenemos aquí igual siempre un medio ATH y por acá también un medio ATC. Entonces ahora la diferencia es que yo voy a tener vías diferentes para que se dé la transferencia de calor. Vías diferentes. Entonces, este va a tener obviamente una conductividad 1 y este una conductividad 2. Ambos van a tener un mismo espesor, L. Y pues pueden tener áreas diferentes, aquí sí, pueden tener áreas diferentes, entonces va a tener área 1 y aquí un área 2, ¿no? Y lo que diferencia la transferencia de calor en paralelo es que pues la vía para que se dé la transferencia de calor H es individual, ¿no? Siempre se da de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero de forma individual en cada material. Entonces, eso hace que lo que caracteriza a la transferencia de calor en paralelo es que el H total, el H total sea igual a la suma de los H's. Estas ecuaciones que acabo de encerrar son las ecuaciones importantes para ayudar a resolver estos problemas. Como tarea para mañana, les voy a dejar que revisen 2 ejemplos que están resueltos ya en el libro de texto y son los ejemplos 17-12. El 17-12 es para serie. Ejemplo 17-12. Y para paralelo, tengo el ejemplo 17-13. 13. Entonces revisen esos 2 problemas, ya están resueltos en el libro. Ya está planteada ahí la solución, paso a paso. Y entonces les permiten a ustedes ver las diferencias entre una y otra, ¿no? Ver cómo se calcula, como en el caso, el primero, el 17-12, cómo tengo una barra de acero unida extremo a extremo con una barra de cobre, y cómo se da ese cálculo previo, que es el que les mencionaba, de calcular la temperatura en la unión.
Y ya después, con la temperatura de la unión, entonces usted puede calcular H. Por eso les digo, los de serie normalmente son los más largos, porque hay que hacer ese paso intermedio. Y ya el paralelo, pues es un poco más corto, porque paralelo para calcular el H total, entonces usted debe encontrar los dos H's, ¿no? Debe sumarlos de una sola vez los dos términos y no hay temperaturas de unión. Entonces es mucho más fácil. Ok, entonces mañana vamos a revisar ejercicios de este tipo. Vamos a ver qué diferencias hay entre uno y otro. Y también vamos a hablar desde el contexto de algo que es muy común en la práctica y es definir la resistencia térmica. Aquí es donde todavía se vuelve más evidente esa analogía entre el caso eléctrico y térmico. Entonces, la resistencia térmica se define como la longitud entre la conductividad. Eso hace que se simplifique la ecuación de H. Entonces, H solo me queda, H es igual a el área por TH menos TC entre R. Entonces, lo que se puede ver ya en esta forma de la ecuación de H, de la corriente de calor, es que la corriente de calor es inversamente proporcional a R. Y note a su vez que R es inversamente proporcional a la conductividad. O sea, quiere decir que entre mejor conductor es un material, menor va a ser su valor de H. Y entre peor conductor es un material, mayor va a ser su valor de R. Entonces, más resistencia va a presentar a la conducción térmica. Y eso se puede ver claramente allí en la figura en la ecuación de la derecha. H es inversamente proporcional a R, ¿no? Sí. Entonces, este concepto de resistencia térmica tiene una analogía con los resistores eléctricos. Entonces, en los resistores eléctricos también se puede definir lo que se llama una resistencia equivalente. O sea, es decir, para los arreglos en serie y en paralelo, como los definí anteriormente, yo puedo definir una ecuación general que me permite calcular cuál sería la resistencia térmica de todo el conjunto de conductores, ¿no? Lo mismo para paralelo. Entonces ya existe una deducción para unas ecuaciones que me permiten más fácilmente encontrar el R. Simplemente necesito, en el caso en serie, por ejemplo, en el caso en serie, la resistencia térmica total o equivalente es igual a la suma de las resistencias individuales de cada conductor. Entonces, con que usted conozca la longitud y la conductividad, entonces calcula la resistencia y luego solo la suma y con eso ya tiene la resistencia equivalente o la total y ya solo lo mete de una sola vez en la ecuación de H. Entonces, es mucho más fácil porque entonces ya no tiene que pasar por el proceso de calcular la temperatura de unión, como se ve en ese problema, en el problema 17-12 del libro de texto. Entonces, también es importante aprender esa otra forma. En el caso de paralelo, eso es un poco más difícil, calcular la resistencia equivalente, porque el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de la resistencia. Pero también es útil hacerlo de esa manera. Bien, entonces ahí lo vamos a dejar hoy.
Mañana vamos a resolver problemas sobre este tema. Y bueno, entonces que tengan un feliz día. Si no tienen alguna pregunta, algún comentario, pues cerramos aquí. Y que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho.